Capítulo 9. Persona bellísima. Una roca, un abeto o un león no son pura materia, sino materia ordenada. Poseen un principio organizativo al que llamamos forma, que permite entender lo que cada uno es. La belleza es el fulgor que la forma irradia desde la materia. Todo sauce es bello por el simple hecho de ser un árbol. Pero una secuoya es más bella que un sauce porque encarna mejor el ideal de árbol. El hombre se distingue del resto de los animales en que realiza operaciones espirituales, autoconciencia, autodeterminación, amor. Además del cuerpo, posee un principio espiritual que le caracteriza y que por eso constituye su forma. Ya lo enseñaban los filósofos griegos: anima forma corporis. El alma es la forma del cuerpo. La belleza del hombre es el resplandor de su alma espiritual. Esta unidad de cuerpo y alma otorga al ser humano dos tipos de bellezas. Cuando decimos de alguien que es una bellísima persona, nos referimos a su bondad, a sus virtudes. Cuando afirmamos que es una persona bellísima, aludimos a su hermosura física. Ambas bellezas son distintas, pero en una y otra refulge el alma espiritual del sujeto. En el capítulo anterior tratamos de la belleza interior que produce la identificación con Cristo. En este vamos a ver cómo esa belleza interior se refleja también en la belleza exterior del sujeto. Nos fijaremos en tres manifestaciones corporales de la bondad de la persona: la figura, la gracia y la elegancia. 1. La figura. Integridad. El cuerpo del hombre no está especializado. Todos los animales tienen cuerpos preparados para determinadas tareas. Basta pensar en la paloma, el delfín, el topo, el guepardo o el rinoceronte. El hombre, en cambio, no vuela, no puede vivir debajo del agua o de la tierra, no es veloz, no está protegido por una gruesa piel acorazante. Parece que debería ser el más vulnerable de los animales, debería estar en peligro de extinción. Pero el desarrollo y la plasticidad de su cerebro le posibilitan el pensamiento abstracto, el lenguaje simbólico o el aprendizaje. Y la postura bípeda, que libera sus extremidades superiores, y la flexibilidad de sus manos le permiten una amplia gama de movimientos y la manipulación de objetos y de herramientas. Gracias a su capacidad de pensar y de fabricar, realiza mejor que los animales esas mismas tareas: volar, nadar, desplazarse, protegerse. La morfología humana está, por tanto, orientada principalmente a la comunicación personal. La postura erguida facilita el contacto visual, la conexión emocional, la relación sexual cara a cara. La disposición frontal de sus ojos, conocida como visión estereoscópica, le ayuda a la interpretación de las expresiones faciales, la empatía, la conexión emocional. La peculiar estructura de sus manos facilita la expresión gestual, la señalización, la comunicación táctil mediante abrazos o apretones de manos. La estructura gutural de los labios, dientes, lengua, cuerdas vocales le permite emitir palabras, crear lenguajes. En definitiva, la simple morfología pone de manifiesto que el alma del hombre es la forma de su cuerpo. Posee un principio organizativo espiritual que lo capacita para la creatividad y el amor. Esta belleza estructural es un don de la naturaleza, pero cada persona lo recibe con la tarea moral de cuidarla y cultivarla. El alma se manifiesta en el cuidado del cuerpo como el propietario se refleja en el orden y la conservación de su vivienda. Mantener el cuerpo en buen estado requiere llevar una vida activa, realizar el ejercicio físico conveniente a la edad y condiciones de cada uno, acostarse y levantarse a una hora precisa para reponer las fuerzas gastadas durante la jornada, observar una dieta alimenticia sana que evite el exceso de peso, de colesterol, de tensión u otros perjuicios para la salud, obedecer las indicaciones y consejos de los médicos. La salud se puede perder por muchas causas involuntarias,
pero cuando decae por descuido más que fealdad física, lo que manifiesta es fealdad espiritual. Por otra parte, cada uno posee la morfología humana en distinto grado de perfección. Sucede a veces que por nacimiento o por alguna causa sobrevenida el cuerpo sufre una grave lesión, como la pérdida de un miembro o un daño cerebral. Entonces el sujeto se encuentra impedido para desarrollar todas sus capacidades. Pero esas limitaciones físicas no afectan a su esencia humana, sino al modo de su realización práctica. Ya dijimos que la belleza de algo depende primariamente de su forma y secundariamente de la perfección con que la realiza. La dignidad de la persona radica en su excelencia espiritual. Su capacidad de autoconciencia y autodeterminación hace de cada hombre un yo irrepetible. Como escribe C.S. Lewis, no hay gente vulgar. Nunca hemos hablado con un mero mortal. Mortales son las naciones, culturas, corrientes artísticas y civilizaciones. Su vida se parece a la nuestra como la de un mosquito. Los seres con quienes bromeamos, trabajamos, nos cansamos, a quienes desairamos y explotamos son inmortales. Horrores inmortales o esplendores inacabables. Un hombre no puede ser comprado ni intercambiado. Posee valor, no precio. Esta dignidad absoluta lo hace resistente a toda instrumentalización y dominio, tanto de los poderes públicos como de otros individuos. Incluso las medidas de la autoridad en orden al bien común están limitadas por la dignidad de los ciudadanos. Tal excelencia radica en la esencia del hombre, no en la perfección de su cuerpo. Pertenece a la especie, no al individuo. Comienza con su concepción y se extiende hasta su muerte natural. Incluso después de su fallecimiento, sus restos mortales merecen ser tratados de acuerdo con esa dignidad. Cualquier restricción a la dignidad humana es convencional, no natural, y abre la puerta al totalitarismo. Armonía. Además de esa belleza estructural, cada persona posee unos rasgos anatómicos secundarios. Escribe Schiller, una feliz proporción de los miembros, una silueta de trazos suaves, una tez delicada, una piel fina, un talle esbelto y airoso, una voz melodiosa, etc., son ventajas que se deben exclusivamente a la naturaleza y a la suerte. A la naturaleza que proporcionó la disposición para ello, a la suerte que protegió la acción formativa de la naturaleza contra el influjo de las fuerzas hostiles. También esta belleza epidérmica está conectada con la belleza interior de la persona. La armonía corporal facilita la comunicación. Una persona hermosa se abre camino más fácilmente en la sociedad y en el trabajo, y hace la vida más agradable a los demás. Pero está amenazada por la tentación del esteticismo que desplaza la dignidad del interior al exterior de la persona. Lizzie Velázquez nació a los 8 meses de gestación con una enfermedad muy rara. No puede acumular grasa corporal, por lo que tiene que estar alimentándose constantemente. Tiene síntomas de envejecimiento prematuro tanto en la cara como en la piel. Es ciega del ojo derecho y tiene visión limitada en el otro. Pero su condición no es terminal ni hereditaria. Tampoco le han pedido graduarse en comunicación por la Universidad Estatal de Texas. Ha sufrido acoso en las redes por su deformidad física, pero en lugar de amedrentarse, se ha dedicado a la educación motivacional de la juventud. Su lema es: deja de mirar, empieza a aprender. Además de su autobiografía, ha publicado Be Beautiful, Be You, para enseñar a los jóvenes que la apariencia no importa y que cada uno debería amarse a sí mismo por lo que es. Lizzie ha encontrado en su fe católica un sentido para su enfermedad y su vida, hasta el punto de afirmar: Dios me bendijo con la bendición más grande de mi vida, que es mi síndrome. La cara es la principal expresión corporal de la dignidad humana. Muestra un sujeto racional y libre inédito. Contemplar el rostro de alguien es la mejor manera de reconocer su condición de absoluto.
Es indigno de la persona ser considerada un medio para los intereses de otro. El rostro es la promulgación sensible del no matarás. La belleza física anónima, en cambio, produce atracción y deseo. Pero cuando la persona nos es conocida, su belleza manifiesta dignidad y suscita respeto. Es alguien. La queremos no como se desea un vaso de agua, que es reemplazable por otro vaso y que una vez bebido aquieta la sed. Se le quiere personalmente, de modo irreemplazable e interminable. Cada vez más dispositivos digitales emplean el reconocimiento facial de sus propietarios. Pero el rostro no solo revela la identidad corporal, sino también la espiritual. Se dice con razón que la cara es el espejo del alma. Especialmente los ojos son las ventanas del alma, pero tienen persianas. Si están bajadas, se limitan a captar lo que pasa ante ellos de manera semejante a como lo hace una cámara de vídeo. Pero cuando las persianas de los ojos están levantadas, la persona comparece en su mirada. Como reza la copla, que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, se nota por tu mirada que estás muy enamorada. El rostro tiene memoria, tiene algo de autobiográfico. Escribe Susana Tamaro, las arrugas de la cara son reveladoras. Con 20 años todos somos guapos, pero a los 40 nuestra cara empieza a hablar de manera elocuente. ¿Qué sentimientos hemos cultivado? La rabia, la envidia, la competitividad, el egoísmo, la desidia o la fuerza, el amor y la generosidad. La cosmética, el peinado, los adornos de la cara están afectados de ambigüedad. Pueden manifestar aprecio a la dignidad propia y ajena, respeto, celebración, homenaje, o pueden ser la máscara de la propia vacuidad, dirigidos a provocar una impresión sensual. Depende de la intención y la medida. 2. La gracia. Corrección. La excelencia del Homo sapiens es su capacidad de amar. Debería más bien denominarse Homo amans. Por eso, a una conducta amorosa la llamamos buena. Escuchar con atención, dar un consejo, acompañar en el duelo, llegar puntual a una cita, ayudar a cruzar la calzada a un ciego, son actos buenos. La belleza exterior se capta a primera vista, pero la belleza interior se percibe solo con el trato. El amor se manifiesta en las obras. Como dice el refrán popular, obras son amores y no buenas razones. Y también en las actitudes y el rostro. Se ha dicho que no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. La mirada revela al sujeto que mira y produce algo en aquel a quien mira. Escribe Guardini, uno puede mirar a una persona y hacerlo con antipatía. Esa mirada hiere y provoca que se endurezca. Hay miradas curiosas, sensuales o malintencionadas. Son miradas que molestan, que hacen daño a la gente y llegan a anular sus posibilidades. Hay miradas que obligan a defenderse. Existen miradas vagas que no expresan más que frialdad e indiferencia. El que las experimenta recibe en el alma un escalofrío intenso y se sentirá humillado y embelecido. Por otra parte, podemos mirar a los demás con cariño, despojándole el camino de la libertad hacia sí mismo. Se puede mirar con bondad y cariño transmitiendo al mismo tiempo entusiasmo y optimismo. Finalmente, podemos mirar a los demás con ojos amorosos y abrir así en ellos lo que hasta el momento había estado cerrado. Sus fuerzas se despiertan y se desarrollan para volver a sentir la vida porque sienten que Dios les mira. Hasta aquí la cita de Guardini. Desviar la mirada de alguien manifiesta desprecio. En cambio, los enamorados se miran silenciosamente a los ojos. También sonreír es una manifestación de amor. Transmite paz, acogida, confianza, seguridad, benevolencia. Puede ser una obra de misericordia espiritual. Como escribe Madre Teresa, la revolución del amor comienza con una sonrisa. Nunca sabremos todo lo bueno que una sonrisa puede llegar a hacer. Pero no basta con actuar, mirar o sonreír correctamente. Hay personas generosas y serviciales
que sin embargo provocan rechazo porque obran con rigidez y esforzadamente. Mediante el cuerpo comunicamos infinidad de mensajes más ciertos que los verbales, porque al cuerpo le resulta más difícil de mentir que a la mente. Todos hemos tratado a personas que decían estar tranquilas, pero que se agitaban moviendo nerviosamente manos o piernas. López Ibor escribe: los movimientos son realizaciones de proyectos, es decir, de pensamientos. La vida está llena de movimientos virtuales, inacabados en lo físico, pero que nacen y repercuten sobre la realidad humana de un modo más ahincado que muchos movimientos físicos. Hay a veces en una mirada más agresividad que en un puñetazo, o más ironía que en un discurso, o más amor que en un abrazo. La simple corrección moral produce adeptos, pero no amantes. La bondad resplandece solo a partir de cierta plenitud. Se requiere no solo hacer el bien, sino hacerlo bien. Que se trate de una acción de la persona, en la que se implique tanto el cuerpo como el alma. Este proceso de intensificación del buen obrar, hasta convertirlo en una segunda naturaleza que perfecciona a la recibida por nacimiento, es lo que se denomina virtud. Las virtudes facilitan querer lo dictado por la razón con gusto. Se suelen distinguir 4 virtudes principales, que por eso se suelen denominar cardinales. La prudencia es la facilidad para elegir la acción concreta más adecuada aquí y ahora. La justicia, la fortaleza y la templanza educan el gusto de los deseos concupiscibles e irascibles hacia el amor. Las virtudes son hábitos. Se adquieren por repetición de actos. El proceso de crecimiento de la virtud se parece a un camino de 3 etapas. Al inicio, la protagonista es la voluntad. Se precisa disciplina para repetir frecuente y voluntariamente actos de la virtud correspondiente. Avanzando más, el protagonismo pasa a la razón. Se ve el progreso interior y los beneficios que comporta la virtud. Y en la etapa final, la virtud perfecciona tanto la dimensión espiritual como la corporal del sujeto, es decir, su corazón. Solo en esta plenitud de la virtud la acción moral adquiere facilidad, rapidez y alegría. Aúna libertad y naturalidad, alma y cuerpo. Es lo que se denomina gracia corpórea. Es el equivalente moral de la libertad y naturalidad con que un deportista excelente realiza sus movimientos. Basta pensar, por ejemplo, en el revés de Federer o en la conducción de balón de Zidane. Esplendor. La gracia corpórea es la perfecta encarnación de la virtud. Es la plenitud de quien ha incorporado a la virtud los aspectos involuntarios de los actos virtuosos. Tiene gracia el padre o la madre que se sacrifica por la familia sin complejo de víctima. El médico que dedica al enésimo paciente la misma atención que al primero con naturalidad. Quien escucha con interés pero desinteresadamente. Si observamos el rostro de un hombre, escribe Guardini, vemos reflejado en él lo que pasa en su alma. Respeto, simpatía, odio, angustia. El alma en sí misma no puede verse porque es espíritu, pero se traduce en el cuerpo, se hace visible en él. El cuerpo humano, forma, rostro, gestos, ademanes, es la expresión de la realidad del alma. Y eso quiere decir que, a pesar de todas las diferencias, cuerpo y alma se parecen. La gracia santificante se manifiesta en la gracia corpórea. Una y otra gracia inhieren en la persona. Son lo que en metafísica se denomina accidentes. Y más en concreto pertenecen al accidente cualidad. La gracia santificante, sin cambiar la sustancia de la persona, la transforma de criatura en hija de Dios. Y la gracia corpórea, sin cambiar la moralidad de la acción, la transforma de intencional en natural. La dimensión estética de una acción depende de su fuerza, pero entendiendo fuerza en un sentido contrario a esfuerzo. La intencionalidad impide la gracia. Es decir, tiene gracia la acción que se realiza tanto con libertad como con naturalidad.
Solo cuando la acción concita a toda la persona, además de correcta, es también perfecta. La gracia es el esplendor de la bondad, es belleza en movimiento, es el lujo en la acción. Por eso resulta atractiva. Jan Halland, madre de familia numerosa y catedrática de universidad en Noruega, escribe la siguiente experiencia que tuvo formando parte de la delegación vaticana en la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo de 1994. Uno de los miembros de nuestra delegación me llamó la atención. Trabajaba intensamente y muy bien, según parecía, pero aparentaba que jamás se estresaba como todos los demás. Era sereno y siempre estaba dispuesto a ayudarnos a todos, incluso al menos importante. Pienso que este detalle era lo más llamativo de él, trataba a todos igual de bien. Era un laico igual que yo. Un día me lo crucé. Estaba leyendo algo de las escrituras sentado frente a su ordenador. Empezamos a hablar. Yo estaba intrigada. ¿Cómo podía trabajar tanto con ese aire agradable y desinteresado? Porque no se cansaba ni se enfadaba como nos ocurría a los demás. Era uno más, pero al mismo tiempo había algo distintivo en su personalidad, sobre todo en su forma de trabajar. Naturalmente no se lo podía preguntar a él directamente, pero comprendí que ese hombre tenía un secreto, y me empeñé en saber de qué se trataba. Surgió la ocasión durante una cena. Éramos 3 personas. La tercera era otra mujer. Recuerdo que hablamos sobre cómo los laicos también tienen una vocación, y que esta vocación es tan importante como la de los clérigos. Es diferente, pero no menor. De toda aquella conversación, que iba a ser una revolución para mi propia vida cristiana, recuerdo sus palabras. Si no encuentras a Dios en medio del mundo, en tu trabajo, en tu vida corriente de todos los días, no lo encontrarás nunca. Tú le sirves cuando lavas la ropa de tus hijos lo mismo que cuando hablas en las Naciones Unidas. Todo depende de cómo es tu trabajo y arranca de estar unido a Dios todo el tiempo. Al día siguiente tuve que marcharme porque había dejado a mis hijos con mi marido y tenía que terminar un trabajo. Me fui deprisa al aeropuerto, dejando atrás a mis nuevos amigos. Comprendí que mi encuentro con el otro laico había cambiado mi vida, pero no sabía hasta qué punto. Solo sabía que la palabra clave era vocación. 3. La elegancia. El vestido. Además de en la figura, belleza estructural, y en la gracia, belleza en movimiento, la belleza interior de la persona se manifiesta en el vestido, belleza estética. Vestir es un fenómeno cultural, como lo evidencia el hecho de que el hombre es el único animal que se recubre. Y la manera como lo hace varía a lo largo de la historia y las civilizaciones. Es frecuente hablar de estilos formales e informales de vestir, pero en realidad todos los modos de vestir son formales. Solo hay distintas formas de mostrarse externamente. La comodidad es una condición del vestido, no una finalidad del vestir. El vestido realiza 3 funciones fundamentales: abrigar, preservar la intimidad corporal y mostrar quiénes somos. La palabra elegancia procede del verbo latino eligere, que significa elegir. Elegante es la persona que sabe discernir cuál de esas funciones prima en cada situación concreta y elige en coherencia la mejor manera de vestir. Hay una elegancia propia de cada lugar y cada momento. La función más biológica del vestido es la de abrigar. Puede ser la finalidad principal en climatologías extremas. Los esquimales se cubren para protegerse del frío y los tuaregs para protegerse del calor. Se cumple el refrán: ande yo caliente, ríase la gente. En cambio, en el trópico apenas existe esta necesidad, y en la mayor parte de los hemisferios varía a lo largo de las estaciones del año. El vestido tiene también la función de preservar la intimidad. El pudor es la vergüenza natural a exponer la propia intimidad espiritual o corporal en la esfera pública. Todos sabemos lo arriesgado que es publicar algo íntimo en las redes sociales, por la agresividad que el anonimato propicia. La falta de pudor corporal suele manifestar pobreza espiritual y, en consecuencia, baja autoestima. Además, el pudor defiende frente a la mirada posesiva, puesto que la belleza humana, a diferencia del animal,
estimula la inclinación sexual. En cambio, el pudor facilita que las relaciones sociales sean personales. Finalmente, el vestido cumple la función de mostrar quiénes somos. Es la traducción exterior de un individuo, la manifestación externa de la propia interioridad. Por eso la elegancia externa requiere en primer lugar ser elegante interiormente. Es decir, dentro de la complejidad del mundo interior de cada uno, elegir ser elegante, elegir lo mejor de sí para mostrarlo al exterior. La elegancia parte de la conciencia de la propia dignidad personal. Es muy significativo que en los belenes de Navidad los cristianos representemos a la Virgen María en la pobreza de un establo, pero vestida siempre con gran dignidad. Se puede tener gracia sin formación, pero no elegancia, porque es una creación cultural. No toda creación es elegante. Ha de poseer nobleza, proporción y sencillez. La nobleza no está relacionada con el lujo, sino con la distinción y, en particular, con el buen estado y la limpieza del vestido. La proporción se refiere a la adecuación del vestido a la persona y a la situación concreta en que se encuentra. Es distinto el atuendo doméstico, ejecutivo, social, deportivo, de noche. La sencillez es la modestia del vestido que muestra y no oculta a la persona. La naturalidad que lo hace no parecer una creación. Estas cualidades determinan la mayor o menor elegancia de una persona. La diferencia entre ir cubiertos, adornados o vestidos. Lo resume bien Coco Chanel. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. En definitiva, la elegancia tiene mucho que ver con la belleza interior. De un lado porque el cuidado de las formas manifiesta cierto espesor moral. Lo fácil es ir descuidado, no lavar ni renovar la ropa. Luego porque, parafraseando la expresión nobleza obliga, puede decirse que formas obligan. Quien viste elegantemente se siente inclinado a comportarse elegantemente. Y al revés. Basta pensar cómo en un barrio donde las papeleras están por los suelos y las farolas rotas aumenta la delincuencia. Y finalmente porque la estética hace amable a los demás el esfuerzo necesario para adquirir las virtudes, de manera semejante a como los horizontes que se divisan desde las cumbres estimulan el esfuerzo del montañero. La moda. La moda facilita al individuo la creatividad en el diseño, el adorno, etc. La moda se basa en valoraciones contingentes pero reconocidas socialmente, que enriquecen el lenguaje social. Es una guía de opciones estéticas que garantiza hasta cierto punto que son compartidas por otros. Permite a la gente jugar con las apariencias, enviar mensajes reconocibles al conjunto de la sociedad, estar en armonía con la propia apariencia en un mundo en el que las apariencias importan. La mano invisible, que establece un estilo, crea la base de un orden, la sensación de que hay un modo correcto y otro modo incorrecto de proceder. La moda surge por imitación social y por liderazgo individual. La crean tanto diseñadores profesionales como influencers particulares. El juicio estético puede ejercerse de dos formas opuestas, para encajar y para destacar. El vestido puede convertirse en lenguaje político. Por eso el gobierno chino se plantea castigar hasta con penas de cárcel las vestimentas perjudiciales para el espíritu del pueblo o que afectan a los sentimientos de la nación. El problema surge cuando la moda se doblega a los intereses económicos o a los caprichos del creativo y en lugar de dar forma a la persona, la desfigura. Es el peligro del esteticismo, de una moda autorreferencial que manipula la armonía o desarmonía puramente externas. Algunas pasarelas se centran únicamente en el aspecto exterior. Ya lo sabemos, los nazis observaban una etiqueta absoluta, que nada tenía que ver con la elegancia, sino con un refinamiento estético que recubría las más crueles acciones. En el otro extremo
el feísmo otorga una superficial sensación de activismo social a los descontentos con sus vidas o con la sociedad. Un look estudiadamente descuidado, una revolución social de vaqueros rotos que no cambia nada porque forma parte del sistema. En un caso y en otro, el esteticismo no nos revela quién hay dentro de esa coraza estética, sino que lo vela. El esteticismo, lejos de ser una posibilidad remota, es muy común. De hecho, hoy las modas han mutado en tendencias. Las modas se han dirigido tradicionalmente a distintos sectores de la población, según su edad, sexo, recursos, etc. Las tendencias, en cambio, se dirigen a toda la sociedad y uniformizan el modo de vestir. Por eso, el elegante mantiene una actitud crítica frente a las propuestas comerciales de la moda. Las costumbres y tendencias ejercen una cierta tiranía, pero no eliminan la libertad. Siempre cabe actuar según el clásico lema inconformista: aunque todos lo hagan, yo no. Cuenta Platón que en una reunión con sus discípulos, Sócrates decidió que era oportuno terminar con una oración a la divinidad y rezó: «Otórgame la belleza interior y haz que la exterior trabe amistad con ella». La bellísima persona se manifiesta también como persona bellísima. Su figura, su gracia y su elegancia manifiestan una riqueza interior inconfundible. Surge el deseo de ser así. Por eso se ha dicho que la fe se transmite por envidia. El modelo de esta belleza interior es María. Escribe el cardenal Newman: «Desde luego, su rostro era bellísimo, pero en realidad no podríamos recordar si era bello o no lo era. No podríamos recordar ninguno de sus rasgos, porque era la belleza de su alma sin pecado la que brotaba por los ojos, la que hablaba por su boca, la que se oía en su voz, la que la empapaba toda entera. Tanto si estaba quieta como si se movía, ya se sonriera o mostrara una expresión triste, su alma sin pecado es la que atraía hacia sí a todo aquel que poseyera algo de la gracia de Dios, algún resto de gracia, algún amor a las cosas santas. Era música divina todo lo que decía y hacía. Su fisonomía, su porte, sus actitudes, todo atraía a cualquier corazón sincero que se acercaba a ella. Su inocencia, su sencillez, su modestia, su sinceridad, su olvido de sí misma, su espontáneo interés hacia todo el que se le acercaba, su pureza, todo esto era el conjunto de cualidades que la hacían amable. Era tal su santidad que si la viéramos o si la oyéramos, no nos sería posible decir nada a cualquiera que nos preguntara algo acerca de ella, sino que simplemente es angelical y celestial. Y si la viéramos ahora, ni nuestro primer pensamiento ni nuestro segundo pensamiento se detendrían en lo que puede hacer por nosotros ante su Hijo, aunque pueda hacer tantísimo, sino que nuestro primer pensamiento sería: «¡Qué hermosa es!» y nuestro segundo pensamiento sería: «¡Qué criaturas más feas somos nosotros!».